es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, mis amados en Cristo, buenos días para todos, que estemos gozosos. Es mi deseo en esta mañana también para recibir todos juntos la palabra del Señor. Hoy quiero que hablemos de un tema muy importante para nosotros como iglesia. Es importante, pero también es una de las áreas difíciles cuando trabajamos en la iglesia del Señor, y es un área difícil porque es algo que a nosotros como iglesia nos debería de afectar. La palabra del Señor en repetidas ocasiones dice, pues, o menciona, que nosotros como iglesia somos un cuerpo y que cuando un cuerpo está enfermo, todos los miembros de ese cuerpo se duelen. Y por eso quiero hablar en esta mañana de este tema tan importante. ¿Qué pasa cuando un hermano en la fe, qué pasa cuando un hermano o un miembro del cuerpo de Cristo por una o por otra razón se nos va? Puede ser por diversas razones, puede ser porque esta persona ha dejado de amar al Señor, puede ser porque esta persona ha amado más al mundo, o puede ser porque simplemente le ha dado lugar al enemigo y por alguna razón ha estado tiempo con nosotros en la iglesia, pero ha decidido ha decidido abandonar el camino de la fe. ¿Cómo nos deberíamos sentir nosotros como iglesia? Cuando alguien parte de nuestra congregación, cuando alguien se va de nuestra congregación hacia el mundo, ¿qué o cómo nos hace sentir esto? ¿Realmente nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, o simplemente ya nos sentimos acostumbrados y ya nos da igual? Nos da igual que alguien se vaya o que alguien ya no vuelva más. ¿Cómo nos hace sentir? Quiero que en esta mañana veamos todos y cada uno de nosotros las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. Y esta enseñanza viene de Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2, que quiero que leamos todos juntos en esta mañana. Let's read together Galatians chapter 6 verses 1 and 2. In this text, we're going to be looking at those responsibilities that we have as members of the body of Christ. The church of Christ. How do you feel when someone leaves the church? For any reason. In all the years that I have being member of the church, I have seen so many people leaving church for so many different reasons. Because they don't love God as they should, or because they love more this world, or simply because they are allowing the devil influence their lives. But whatever the case may be, Galatians chapter 6 verses 1 and 2 tells us about our responsibilities as a member of the Church of Christ. And this morning I want to be talking to you about please come home. Versículo 1, hermanos, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verse 2. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Palabra del Señor. Así que, hermanos, nosotros leemos en este versículo o en estos dos versículos las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia. Una vez más, somos un cuerpo, somos diferentes miembros. ¿Cómo nos hace sentir el hecho de que hay hermanos en la fe que se han apartado del camino del Señor y se han ido tristemente al mundo y que en este momento están viviendo en una condición de pecado? Pablo le escribe a los Gálatas y les explica o les informa acerca de cuál es esa responsabilidad. Y es lo que yo quiero que estudiemos en esta mañana, que dividamos esta mañana. En primer lugar, quiero que hablemos acerca de la condición crítica. ¿A qué se refiere, hermano Cristian,
con una condición crítica. Note cómo Pablo dice en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vamos a detenernos ahí. Muchas veces nos han dicho, hermanos, ¿cómo es posible que en la iglesia exista pecado? Y muchas de las personas que a veces ponen excusas para no venir a la iglesia es porque en la iglesia hay pecado. Y piensan que en la iglesia, pues, no debería haber pecado, pero vamos, somos seres humanos. Seguimos siendo seres humanos. Y Pablo dice aquí que existe la posibilidad de que un hermano caiga en pecado. Un hermano en la fe, un miembro del cuerpo de Cristo está en el peligro de caer en pecado. Y cuando nosotros, hermanos, amigos, caemos en pecado, estamos en una condición crítica. ¿Por qué decimos que estamos en una condición crítica? Porque Pablo, cuando escribe esta carta, tiene en mente de un hermano que ha sido sorprendido en un pecado constante. Es decir, todos nosotros pecamos de alguna o de otra forma. Sin embargo, hay una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. En este caso, Pablo se refiere a un hermano que es sorprendido en una práctica constante de algún pecado. Es decir, que se ha desviado de la verdad, que no camina fielmente en los caminos del Señor. Apartarse de los caminos de la fe, hermanos, nos trae a nuestra vida una condición crítica delante de Dios, y como resultado, estar en un pecado continuo es estar perdidos. Esto es peligroso. Es peligroso estar en una condición de pecado continua porque estamos perdidos y no estamos bien con Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dice que nuestros pecados hacen una separación entre Dios y nosotros. Es decir, hermanos, todos estamos exentos. Como vamos a ver más adelante, ninguno de nosotros está exento de caer en una falta, de caer en una práctica de un pecado continuo. Así que lo primero que he querido que veamos en esta mañana es que podemos caer en una condición crítica delante del Señor. Pero en segundo lugar, aparte de esta condición crítica, vemos cuál es la parte obligada. Hay un hermano que cayó en pecado, que fue sorprendido en una falta, en un pecado, y se ha retirado de la iglesia. ¿Cuál es la parte obligada? ¿Cuál es la responsabilidad de los que permanecemos o de los que todavía estamos en la iglesia? Dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales. Vamos a detenernos ahora ahí en esa parte. Nosotros, vamos a incluirnos en esta parte, nosotros que somos espirituales, los que hemos permanecido en la fe, los que continuamos caminando en este camino de la fe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, vamos a verlo más adelante, pero quiero que definamos en esta ocasión la palabra espiritual. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿es usted carnal o es usted espiritual? Sabe que solamente usted tiene la respuesta. ¿Es usted carnal o es usted espiritual? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ustedes que son espirituales? Bueno, espiritual significa simplemente andar en el Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, tan solo unos versículos antes, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es alguien espiritual? Alguien que vive de acuerdo al Espíritu. Versículo 25, Gálatas 5, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quién es alguien espiritual? Alguien que es guiado por el Espíritu. Gálatas 5, 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es ser espiritual? Es dar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Finalmente, alguien espiritual, podríamos decir, hermanos, es alguien que siembra para el Espíritu. Lea por favor conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy importante. Nosotros como miembros de la iglesia, hermanos y amigos, tenemos solo dos opciones. O andamos por la carne, y si andamos y vivimos por la carne, vamos a cegar o a recoger corrupción. Por eso hablamos de una condición crítica. Pero la otra opción es vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, dejar que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra vida. Pablo dice, ustedes que son espirituales, los que se consideran espirituales en la iglesia, tienen que andar viviendo por el Espíritu, sembrar para el Espíritu. Esa es la obligación, hermanos, que nosotros tenemos. Una vez más, para resumir esta definición, podríamos decir, aquellos que son espirituales son aquellos que están tratando de vivir una vida que agrada a Dios, permaneciendo en su palabra y también buscando primero la iglesia. Fíjese qué importante esta definición, porque no estamos diciendo que andar por el Espíritu o que alguien espiritual es alguien perfecto. Mis hermanos y amigos, no. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Sin embargo, alguien que es espiritual procura vivir una vida que agrada a Dios, alejándose constantemente de las acechanzas del enemigo y sobre todo practicando la regla de oro, la cual es tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver cuál es la respuesta obligada. ¿Cuál es la respuesta obligada? Bueno, el texto dice que debemos restaurar. Lea conmigo de nuevo Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que tienen que hacer aquellos que son espirituales? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es la idea principal de lo que Pablo está diciendo acá? ¿Cuál es la respuesta? Y fíjese que estamos poniendo obligada. Hermanos, esto no es una opción, esto no es opcional, esto no es algo que si queremos lo hacemos y si no, no lo hacemos. No, es algo obligado que Dios nos pide hacer. Pablo dice que debemos restaurar a este hermano con un espíritu de mansedumbre. En el idioma original encontramos que esta frase se encuentra en un presente imperativo, es decir, un comando que nos trae la idea de un esfuerzo continuo. Es decir, cuando Pablo dice que nosotros debemos restaurar a un hermano que ha caído en pecado, quiere decir que este es un esfuerzo que se hace continuamente, todos los días. Con frecuencia vemos en la iglesia del Señor cómo hermanos se retiran y quizás uno o dos miembros de la congregación van y le visitan, tratan de animarlo, pero es algo que aparentemente se hace como de una vez. Se visita una vez o dos veces y si la persona no vuelve, pues no vuelve, se perdió. Sin embargo, el idioma original nos trata o nos da la idea de algo que se debe hacer sin detenerse. Algo que me pareció muy interesante también al desarrollar la lección es que cuando Pablo dice restaurar, hablemos un poco acerca de restaurar. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver algo a su condición original. Es decir, algo que se ha dañado, vamos a tratar de devolverle a su condición original. Hay personas que les gusta restaurar muebles, que les gusta restaurar sillas, que les gusta restaurar casas, cosas que con el tiempo han perdido su condición original y se han deteriorado. Y cuando hablamos de restaurar es volver ese algo a una mejor condición. Pero en el caso cuando Pablo escribe, nos trae la idea de un cirujano que coloca un hueso roto en su lugar. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se han quebrado un hueso, alguna parte de su cuerpo, algún hueso, y tenemos que ir al doctor y lo que el doctor hace es, con ese hueso roto, volverlo a poner en su lugar.
para darle una restauración, que el huesito se vaya poniéndolo en su lugar, que se vaya restaurando o se vaya sanando solo. Fíjese qué interesante esta definición, porque estamos hablando que cuando un hermano se retira de la iglesia, se retira de los caminos y nosotros tenemos que ir y restaurarlo, es ir y traerlo y volverlo a poner en su lugar, al lugar donde le corresponde, para que ahora que está en ese lugar que le corresponde, pueda irse sanando junto con la ayuda de los demás miembros de la iglesia, es decir, para que ese miembro pueda funcionar dentro del cuerpo de Cristo. También fue un término que se utilizó en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 4, 21. Dice que los pescadores, después que regresaban de la pesca, venían y cuando la pesca era pesada, las redes se rompían. Y entonces estos pescadores, lo que hacían comenzaban de nuevo a coser o a darle forma a la red, porque obviamente ir de nuevo a pescar con la red llena de huecos, pues no iba a funcionar. Así que los pescadores cosían las redes y de nuevo le daban, le daban la forma y ponían todo en su lugar. Como ustedes pueden ver, hermanos, es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere disposición, requiere emoción. No es fácil ir a rescatar a un hermano que se ha perdido. Y quieren que les diga por qué no es fácil, porque para esto también debemos tener la disposición efectiva, que es el siguiente paso. ¿Cuál es la disposición efectiva? Pablo dice, una vez más, que debemos restaurar a estas personas con un espíritu de mansedumbre. Hablemos un poquito acerca de eso. Con un espíritu de mansedumbre. Es decir, cuando Pablo habla de mansedumbre, está diciendo que debemos ir a traer a ese hermano que se ha perdido, traerlo de nuevo a casa. Vamos a ir a pedirle, vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a decirle, por favor, vuelve a casa. Por eso esta lección se llama, por favor, vuelve a casa. Vuelve a la familia de Dios, vuelve a la iglesia. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Con un espíritu de mansedumbre, es decir, que cuando vamos a traer a esta persona, debemos de actuar con amabilidad, debemos actuar con simpatía. Y también, hermanos, amigos, esta es la parte difícil, debemos ir con humildad. Porque es muy probable que nosotros, cuando vamos a visitar a alguien que se ha retirado, ese alguien va a actuar con oposición. Ese alguien va a estar indispuesto quizás a escuchar nuestras advertencias, nuestras peticiones. Quizá ni siquiera en esas primeras oportunidades van a querer escucharnos, van a querer recibirnos. Así que debemos estar preparados para ir con ese espíritu de amabilidad. Escuche, no de juicio, no de crítica, porque cuando hemos ido a visitar, en ocasiones hemos visto hermanos que vamos con la intención de regañar y de criticar o de juzgar por su pecado. Algunos ni siquiera van. Simplemente se han dado cuenta que un hermano cayó en pecado y antes o lejos de irlo a visitar, de irlo a rescatar, pues empiezan los juicios y empezamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué cayó en tal pecado? ¿Por qué cometió tal y otro pecado? Y comenzamos a criticar, a juzgar. Pablo dice que eso no edifica para nada. Recuerde que nuestra meta principal es restaurar a ese hermano, traerlo de nuevo a casa. Y en ocasiones vamos a tener que ser muy sabios. Esto de la humildad, esto de la simpatía, esto de ser manso, nos trae la idea, de comportarnos como Cristo Jesús. Por eso decía que este trabajo no es fácil. No es un trabajo fácil porque ser como Jesús demanda mucho trabajo. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es alguien manso? Un hermano solía decir o nos daba una definición de lo que es mansedumbre, y mansedumbre es simplemente fuerza bajo control.
fuerza bajo control. ¿Han visto ustedes a los caballitos? Ellos tienen fuerza para correr y golpear y patear, pero son animales mansos. Incluso he visto videos donde una persona intenta como ponerles una soga al cuello y ellos creen que les están poniendo una soga en el cuello y actúan mansamente. Así deberíamos ser nosotros. La fuerza que tenemos, quizás el enojo que tenemos o las palabras que quisiéramos decir, hay que ponerlos esa fuerza bajo control con la única intención de traer a ese miembro de nuevo a casa. Pero bien, hermanos, también tenemos que ser directos y alentadores. Es decir, cuando vamos a visitar a este hermano y tratar de restaurarlo, también vamos a tener que decirle la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice que debemos decir la verdad, pero también en amor. No es que vamos a ir y abrazar al hermano y congraciarnos con él y participar de su pecado. No, pero sí vamos a ir a decirle que la condición en la que se encuentra es una condición crítica delante de Dios, que si continúa en esa condición estará perdido delante de Dios, pero se lo vamos a hacer saber en amor y le diremos también que queremos que regrese a casa. Siguiente punto, hermanos, que quiero que consideremos esta mañana, son varios, así que vamos un poquito rápido, es la realización humilde. ¿Cuál es la realización humilde? Es decir, cuando un hermano cae en pecado, se ha apartado de la iglesia, nosotros que permanecemos en la iglesia tenemos que ir a traerlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Pero por qué dice eso Pablo? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí Pablo nos habla de algo muy importante, hermanos. Y es que en ocasiones, los que tendemos a ser juiciosos pensamos que, oh, qué barbaridad, cómo ese hermano cayó en ese pecado. Yo nunca haría eso. Yo jamás caería en ese pecado de adulterio. ¿Cómo es posible que este hermano esté practicando la fornicación? Yo jamás caería en ese pecado. Pablo dice que cuando vamos a visitar a un hermano que ha caído en una falta, debemos estar plenamente conscientes de que nosotros también algún día podríamos estar en esa condición. Y que sí, hoy estamos visitando, hoy usted está visitando a un hermano que ha caído en una falta, pero puede ser que en el futuro usted sea el que caiga en una falta y que usted va a necesitar que alguien también le visite a usted y lo restaure. ¿Por qué? Porque todos fallamos, hermanos, todos pecamos. Así que yo puedo señalar a alguien que está cometiendo el pecado de adulterio, pero también hay otros pecados en mi vida. Cuando yo hablo de realización humilde, me refiero a estar profundamente conscientes, hermanos, del poder de la tentación, el pecado y la debilidad en nuestra propia carne. ¿Sabían ustedes, hermanos, que todos tenemos una debilidad en nuestras vidas? Es decir, a mí el dinero no me produce ninguna debilidad, a mí el alcohol no me produce ninguna debilidad, el cigarrillo, ni siquiera, qué sé yo, los juegos de azar. Y yo puedo señalar y criticar a aquellos que están luchando con esa debilidad, porque no es algo con lo que yo esté luchando. Pero también debo reconocer que hay debilidades en mi propia vida, que tengo otras tentaciones y que por ahí es donde el enemigo va a venir a tratar de hacerme caer. Puede ser que en alguno de esos intentos yo caiga en una falta y necesite que otro hermano me restaure. Ahí donde hablamos acerca de realización humilde. Debemos ser humildes, hermanos, para reconocer que en algún momento el pecado nos puede alcanzar, porque somos humanos, estamos en esta carne, el pecado nos puede alcanzar y si nos alcanza, pues necesitaremos la ayuda de alguien más. Muy bien, el siguiente punto, hermanos, mira qué montón
de puntos podemos extraer de esta enseñanza? El siguiente punto es la iniciativa continua. ¿A qué me refiero con iniciativa continua? Dice Pablo en el versículo 2, ya hemos hablado acerca del versículo 1, en el versículo 2 dice Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la iniciativa? Llevar las cargas de los demás. Puede ser, hermanos, que Gálatas capítulo 6, versículo 2 sea uno de los versículos más difíciles en toda la Biblia, ¿sabían? Porque con dificultad, a veces con dificultad, con mucho esfuerzo, nosotros aprendemos a llevar nuestras propias cargas. Pero es que Pablo aquí no está diciendo que debemos llevar solo nuestras propias cargas. Pablo dice que debemos llevar las cargas de los demás. ¿Me sigue? En la iglesia del Señor debemos llevar las cargas los unos de los otros. Es decir, que yo constantemente debo estar viendo en el cuerpo de Cristo cuáles son las cargas de todos ustedes. Ustedes tienen que estar viendo cuáles son mis cargas. A veces, como en son de broma, yo a veces quisiera decirle a alguien que si podemos cambiar las cargas, ¿no? Le diría a alguno de ustedes, ¿quiere llevar mis cargas por una semana y yo le llevo sus cargas esta semana? Hagamos un intercambio de cargas. Y aunque suena chistoso, aunque suena gracioso esto, pues es lo que Pablo está diciendo acá. Que debemos llevar las cargas de los demás. Y una vez más, en el texto, esto está como un presente continuo, un presente, un mandamiento imperativo. Es algo que se hace constantemente. No es algo que se hace por una semana o por un día. Hermanos, las cargas acá se refiere a algo pesado, a algo opresivo, algo aplastante. En ocasiones, ¿quién no se ha pasado de casa, verdad? Todos creo nos hemos pasado de casa, nos hemos cambiado de casa, y cuando nos cambiamos de casa, son tantas las cosas que tenemos en casa, a veces pesadas, que necesitamos ayuda. Es decir, le decimos a nuestros amigos, familiares o miembros de la congregación que nos ayuden a ir a levantar o a recoger las cosas que son más pesadas. ¿Por qué? Porque hay cosas en la casa que son livianas, pero las cosas que son más pesadas necesitamos ayuda. ¿Cómo aplicamos eso a lo espiritual? Hay cargas en nuestra vida, hay cosas que son pesadas para nosotros y vamos a necesitar decirle a alguien, ¿me ayuda a llevar esta carga? Una vez más, Pablo aquí habla de cosas que son pesadas, opresivas, aplastantes, que están en nuestro hombro una y otra vez constantemente, haciéndonos la vida más difícil. Y yo creo que por eso también muchos hermanos se apartan de los caminos del Señor. Quizá no tanto porque quieran seguir el pecado o porque no amen a Dios, simplemente es porque tienen muchas cargas en su vida y quizás no han encontrado a alguien en quien ayudarse, en quien soportarse. Así que debemos tener esa iniciativa continua de, en lugar de esperar, debemos ser nosotros los que tomemos la iniciativa de visitar a nuestros hermanos o de simplemente preguntar cómo se siente hoy, hermano. ¿Hay algo en que le pueda colaborar? ¿Hay algo en que le pueda ayudar? Soy bueno escuchando. Si tiene algo que decir, si quiere liberarse de una carga, pues por lo menos le escucho. Quiero escuchar cuál es su problema. Y creo que en ocasiones eso es de gran ayuda. Pero el texto sigue diciendo, hermanos, gran material para nosotros de aprendizaje, las expectativas obligatorias, las expectativas obligatorias. Pablo dice, cumplir así la ley de Cristo. Un momento, voy a leer el versículo 2 de nuevo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo, ¿qué me está queriendo decir?
Lo que Pablo nos está queriendo decir acá, hermanos, es que nosotros debemos cumplir la ley de Cristo. Fíjese, nosotros ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero estamos obligados, según este contexto, a cumplir la ley de Cristo. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros pensamos a veces que ya no estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, si usted quiere cumplir la ley de Cristo, es muy simple. Ame a su prójimo como a sí mismo. Haga con el prójimo lo mismo que usted quiere que el prójimo haga con usted. La regla de oro. ¿Se fijan, hermanos? Esto es un mandamiento. Si usted se fija, es un mandamiento. Pablo no dice en Gálatas 6:2, si usted quiere, lleve las cargas de los demás. Si se siente bien, lleve las cargas de los demás. Si le parece, lleve las cargas de los demás. No. Está diciendo que es algo que nosotros estamos obligados a hacer. Y una vez que lo hagamos, dice Pablo, cumpliremos la ley de Cristo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué pasa si no obedecemos un mandamiento? Uno solo. Nos vamos a ser culpables delante del Señor. Es decir, si no obedecemos este mandamiento, estamos pecando. Quebrantamos la ley, en este caso de Cristo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si nosotros no nos preocupamos por restaurar a los hermanos, si no nos ocupamos en soportar a los hermanos que están en debilidad, estamos quebrantando la ley y por tanto pecamos. Así que debemos tener expectativas de que esto que estamos leyendo en esta mañana es algo obligatorio para nuestras vidas. Piense por un momento en un hermano, solo uno, un hermano o una hermana que usted cree o ha visto se ha apartado recientemente de su congregación y solamente pregúntese si ya usted le visitó, si ya usted fue a tratar de restaurarlo. Para terminar esta enseñanza, hermanos, el día de hoy, quiero decir o compartir con ustedes el último punto que son estas ramificaciones eternas. Lo que nosotros encontramos acá tiene ramificaciones eternas. ¿Por qué ramificaciones eternas? Porque, hermanos, un hermano que ha caído, un hermano que se ha apartado de la fe y que se encuentra en pecado, como ya lo dije anteriormente, está perdido, está en una condición de gravedad ante el Señor y que por tanto no heredará el cielo. Quiero que leamos, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como ya acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no irán a ese lugar de descanso en la eternidad. Es triste. Nosotros quisiéramos no tener que decirlo, es triste, pero quienes se han apartado de la fe, les espera un lugar de condenación eterna. Los hermanos que se pierden en el pecado se perderán la eternidad. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, separación eterna con el Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Para finalizar esta lección, quiero que leamos en Santiago cuál es nuestra encomienda realmente como miembros del cuerpo de Cristo. En Santiago capítulo 5, versículos 19 al 21. Por favor, acompáñenme, hermanos. I just want to read with you James chapter 5, verses 19 through 21, as we get close to the ending of this meditation. Santiago, hermanos, capítulo 5, versículo 19 al 20. Dice así la palabra: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, hemos escuchado, hermanos, esa es nuestra labor. Debemos esforzarnos por salvar de muerte un alma. Tanto Pablo como Santiago nos dicen que alguien que se ha extraviado del camino está en una condición pecaminosa delante de Dios y se perderá la eternidad. Si continúan en esa condición, ellos se perderán. Pero déjeme decirle algo también. Creo que nosotros también, por no sentir ese amor de ir a rescatar a alguien, por no ir a buscarle, por desobedecer el mandamiento de animarnos unos a otros y de restaurar a los hermanos que se han perdido. Excelente versículo. El que haga volver al pecador, del error de su camino, salvará de muerte un alma. La pregunta es, hermanos, si lo estamos haciendo. Por favor, ven a casa. Una frase sencilla de decir. Es todo lo que tenemos que decir cuando vamos a ir a restaurar a un hermano. Por favor, vuelve a casa. Así como el padre en la parábola del hijo pródigo esperaba que su hijo regresara a casa. Nos haría muy feliz que los hermanos regresaran a casa, que se arrepintieran de sus pecados, que volvieran a sentir esa comunión con el cuerpo de Cristo. En esta mañana, como siempre, compartimos con ustedes el plan de salvación de Dios para poder llegar a la vida eterna, el cual es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, para después confesar, con nuestra boca que creemos en el Señor y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Después que salimos de esas aguas del bautismo, simplemente nos resta vivir una vida de fidelidad. Hermano y amigo, si usted está observando esta lección en otro momento, y usted siente que se ha apartado de los caminos y quisiera volver a casa, le invitamos a hacer eso. No tenga temor, no tenga miedo, busque a su predicador, busque a su congregación, vaya y únase de nuevo al cuerpo de Cristo y vayamos todos a la eternidad juntos. Nada nos haría más felices que gozar de nuevo de la comunión en Cristo con todos ustedes. Espero que esta lección nos haya ayudado a todos en esta mañana, mis hermanos y amigos, pero no solo que nos haya ayudado, sino que cuando tengamos oportunidad podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí, ya no puedo yo dejar su